En un país medianamente normal, terminan todos en cana. Hoy les voy a contar cómo regalaron el pase de Nicolás Fernández Mercado. Me pregunto a cambio de qué. Ustedes imaginarán en los comentarios por qué lo hicieron. Pero si yo te digo, antes de empezar, acomodate y decime. Si yo vendo mi casa, tengo una mansión de 2 millones de dólares en 300.000. ¿Qué decís? Nadie regala 1.700.000 dólares. Van a decir, acá hay una maniobra de lavado, acá alguien mordió algo, acá hay guita negro. No lo aceptás con tranquilidad. No decís, uy, te equivocaste. Bienvenidos amigos, hoy hablaremos de esto. También quiero una cosita cortita del entrenador que me parece que todavía no sabe bien dónde está. Pero vamos a hablar de cómo San Lorenzo sigue entregando su patrimonio, de cómo está todo relacionado con el regalo de Sosa y Auch, con la llegada de Tripico a San Lorenzo. Y entonces, ¿cómo está atrás de esto Bragarnik y Chiqui Tapia? Como siempre te pido, suscríbete porque acá la lucha la damos por San Lorenzo, no por un político de mierda. Ahora sí, vamos con la información. Cortito quiero decir de Ayude dos cosas. Número uno, señor Ayude, habla muy mal de usted que el primer refuerzo que pida sea de su representante y que encima sea un paquete del ascenso 28 años que lo putean en Quilmes. San Lorenzo estuvo a punto de incorporar a Allende, jugador de 28 años que lo putean en Quilmes. Por suerte, por ahora la negociación está caída. Encima, para negar que compartían representante, borraron las fotos de Instagram como si fueran adolescentes. Poco serio. Segundo tema con Ayude. Su primera declaración es: San Lorenzo es un gran club que te puede catapultar. Incluso a mí. ¿A dónde te querés catapultar, hermano? ¿A dónde te querés catapultar? Vos tenés que estar orgulloso de estar en San Lorenzo. Hace 3 semanas nadie sabía quién eras. Vos tenés que estar orgulloso y tenés que tener ganas de estar acá. Si tu primera declaración es pensar que te querés ir, me haces acordar a los políticos que venían a San Lorenzo para ir a otro lado. Concentrate en el lugar en el que estás. No es serio, hermano. Lo primero que haces es pedir un jugador de tu representante. Y lo segundo, decir que estás en San Lorenzo pensando que te catapulta a otro lado. Por favor, viejo. Ahora sí, vamos con el tema más importante de este video, porque muchos llegan, que tiene que ver con cómo San Lorenzo regaló su patrimonio. Este video va en crudo, es urgente, les pido disculpas, me gustaría que sea más prolijo, pero bueno, le estamos poniendo onda al fondo para que la experiencia de ustedes sea un poco más disfrutable que el quilombo que tenía antes. Ahora, San Lorenzo vende a Nicolás Fernández Mercado ya hace casi 3 años, todavía estaba la gestión anterior, con un torneo empezado, fiel a su estilo, y lo que sabíamos es que se vendía en teoría en 4 millones de dólares el 80% del pase, aunque acá empiezan las cosas raras. Primero, el club informa que se vende el 100% y que queda el 10% de una plusvalía, que es la plusvalía todo lo que supere esos 4 millones. Segunda cosa rara, en el balance del club figura que Mercado se vendió en 2.400.000 dólares. Es decir, que en realidad no se vendió en 4 palos. Se vendió, ponele, 3 millones de dólares. Salvo que uno sea el neto y otro sea el bruto. Pero bueno, a San Lorenzo en teoría entraron 2.400.000 euros. Ahora, en el balance de 2023-2024, el último que hay, no hay más balances, eso quedó en stand-by, es un club que no tiene balance, no tiene presupuesto, dice que tenemos el 20% del jugador. Entonces empiezo pegándole a la dirigencia anterior, cosa que hice siempre. Acá le pegamos a los anteriores y a los actuales. Hay otros que le pegan a los actuales y no a los anteriores o viceversa. Acá defendemos a San Lorenzo, por eso que le vamos a pegar a todos. El balance dice que San Lorenzo tiene el 20% de mercado. Entonces no vendieron el 100, vendieron el 80. Primera pregunta para hacerle a los anteriores: ¿por qué no lo informaron? ¿Alguien quería hacer alguna tropelía con este 20%? Ahora, cambio de dirigencia. Tenemos el 20% de mercado. Eso ya está claro. Ahora, se vende el futbolista en 10 millones de dólares del Elche al Citigroup, que lo va a ubicar en el New York de la MLS, pero a partir de ahí puede ir al Girona, puede ir al Bragantino de Brasil, o puede incluso ir al Manchester City. No son muchos los casos, pero tiene la posibilidad de dar el salto al fútbol europeo de más alta élite.
Entonces 10 palos verdes. Si San Lorenzo tenía el 20% más el 10% de una plusvalía, más los derechos de formación, que eso es algo que tienen todos los clubes formadores de futbolistas, te tenían que quedar más de 2 palos verdes. La verdad que era agua en el desierto. Es más de lo que vendimos a Braida y es más de lo que va a quedar por Irala. Una venta que no esperabas. Bueno, San Lorenzo va a cobrar 600.000 con suerte. Y ahora te voy a explicar por qué. Porque ese 20% ya lo habían vendido sin anunciarlo, sin que el contrato pase por comisión directiva. Es decir, que lo hicieron a las escondidas. ¿Cómo fue que lo vendieron? Y acá entra Tripiquio. San Lorenzo compra a Tripiquio en $600.000 aproximadamente. Lo cual parecía una muy buena negociación. Tiene 28 años, no es un jugador tan joven, pero la realidad es que es muy barato por el rendimiento. La verdad que anduvo bien, después tuvo la mala suerte de lesionarse, pero es un buen futbolista. Y la realidad es que es raro que San Lorenzo tenga una buena negociación. Y en realidad no. Fue como una trampa. San Lorenzo fue, mordió el queso y quedó atrapado. ¿Por qué? Porque Bragarnik te da Tripiquio baratito, pero, y acá viene el pero, la mitad de esos $600.000 la cobra con el 20% de Mercau. Entonces San Lorenzo entrega el 20% de Nicolás Fernández Mercau en $300.000. Es un 20%, ¿qué? Si lo vendieron en $10 millones, ese 20% en realidad valía $2 millones. Con lo cual, Tripiquio en realidad se da cuenta, lo terminas pagando mucho más caro. Después, San Lorenzo nunca termina de pagar la otra parte de Tripiquio y entrega a Sosa y Auch porque debía esa plata, además de que necesitaba plata para pagar sueldos. Entonces los vende a los dos en un palito, que en realidad son para financiar lo que faltaba por Tripiquio y pagar algunos sueldos, porque se sigue manteniendo deuda al día de hoy. Entonces, en lugar de que te queden más de $2 millones por Tripiquio, por el 20% de Mercau, perdón, son muchos números, pero lo importante que tenés que entender es que San Lorenzo tenía el 20% de Nicolás Fernández Mercau y lo vende en $300.000. ¿Cuánto le hubiera quedado? Más de 2 millones. Porque tenía ese 20% de la plusvalía y además los derechos de formación. ¿Cuánto le va a quedar ahora? 600.000. ¿Por qué? Porque tiene ese 10% de la plusvalía que es por encima de 4 millones. Son 6 millones. El 10% son 600.000 menos impuestos, es un poco menos. Más los derechos de formación. Va a cobrar $600.000. Igual los derechos de formación se cobran a veces en un año o dos. O sea, de esa guita andás a ver lo que va a entrar. Y la gran pregunta que se hacían muchos es, ¿y a dónde fueron esos $300.000? A ningún lado, los de la venta, porque fueron a financiar a Tripiquio. En el medio de todo esto, San Lorenzo también pidió un préstamo y el ahora es ex secretario, ahora es prosecretario, Uriel Barrios dice que no, porque a San Lorenzo en teoría entró $1 millón por un préstamo de Foster Gillett, y él dice que no, que eso lo prestó un señor llamado Costas, creo, que es monotributista, así que la explicación es peor que lo que uno creía. Pero, ¿sabes cuál es la conclusión? Primero de que, repito, vendiste un 20% que vale $2 millones en 300.000. No hay forma de justificarlo. Y en un mundo normal terminan todos presos. Ojalá terminen todos en cana. Y yo acá trabajo con sinceridad y con las manos limpias. Voy a hacer el mayor de mis esfuerzos desde mi espacio para que se vaya Moretti, para que llamen a elecciones y para que terminen todos presos, para que el próximo que piense meter la mano en la lata lo piense 1.000 millones de veces. Porque ¿sabés qué pasa acá? La impunidad es muy barata. Hacen mierda el club y siguen su vida como si nada. Y encima tienen el tupé de tuitear, de hacerse los superados, como el boludo de Signa, que decía que estaba mal que la gente haga cola y ahora la gente hace cola. Como Zagardoy, que encima se hace el cocorito. Háganse cargo, mírense al espejo, boludo. Tienen cara de... Y Goroshevsky, ¿no? El boludo máximo que quiere poner un casino al lado de un centro de rehabilitación, mandó un comprobante trucho y encima sigue como si nada. ¿Cómo no vamos a estar hartos de ustedes? Son un conglomerado de basuras que Dios quiera terminen todos presos en una cárcel común y que la guita no los salve. Porque no pueden explicar cómo hicieron mierda a San Lorenzo. Vendieron más de $20 millones desde que asumieron y no hay para comprarle fideos a los chicos de la pensión. Son un grupo de basuras que ninguno tiene ni un mínimo aprecio por el club, porque si lo tuvieran ya hubieran llamado a elecciones. Y espero que se despierte más la oposición, porque no alcanza.
Hay que ir por más. Y dejen de pensar que toca a mí, que me toca a mí. No. Pensemos qué necesita San Lorenzo. Y es que se vayan estos hijos de puta. Hasta luego.